Muy bien. Entonces, esta presentación habla sobre el tema de Ethernet, es decir, para poder entender cómo el switch hace su proceso de conmutación o cómo aprende tabla y cómo aprende esas cosas, creo que lo más elemental es que estemos muy claros con el tema de Ethernet, ¿sí? No sé qué tanto han leído del tema, ¿sí? No, ignoro por qué nivel va cada quien de lo que está viendo esta presentación hoy o la vea en el futuro. Pero esto la verdad es que no es muy complicado, ¿sí? Lo importante es entender que Ethernet es una de las tecnologías más difundidas a nivel mundial. Es decir, casi cualquier cosa de las que existen hoy en día se han hecho basadas en el funcionamiento de este estándar, ¿sí? Y que cada vez que nos venga a la mente la palabra Ethernet, tiene que venir como asociada a su vez de tecnologías como esa que estamos viendo por allí, esta que se llama CSMACD, y de todo el estándar 802.3. ¿Sí? Yo siempre he creído que para los efectos del examen, ¿sí? Uno tiene que tener como un proceso ideático en nuestra mente. Es decir, que existan como ideas que estén concatenadas cada vez que damos un concepto. Entonces, esta sería como la cadena de ideas. Ethernet, 802.3 y CSMACD. Sí, eso es alguna cosa que tiene que estar como en su mente cada vez que vea la palabra Ethernet por allí en alguna pregunta. Muy bien. Otra de las cosas que tiene que estar como asociada en su mente cuando hablamos de Ethernet es de la palabra trama. ¿Sí? Si ya han leído un poquito el tema del modelo OSI, deberían recordar ya en este punto del partido que la participación de Ethernet está en la capa 2 del modelo OSI. Y en el modelo OSI, en la capa 2, lo que hay son tramas. ¿Sí? Eh, Estos son otros numeritos los que tenemos que recordarnos. ¿Sí? El tamaño máximo de una trama Ethernet 1518 bytes y el tamaño mínimo 64 bytes. Bueno, aquí es cuando estamos hablando de tramas tradicionales. Sí, porque si ya usted está como en el mundo tecnológico o ha visto algún tipo de configuración en el pasado o en el presente, sabrá que no solamente estos son los únicos tamaños de trama, hay tamaños de trama más grandes que generalmente ocurren en el mundo del data center, donde está en la famosa expresión de jumbo frames, donde ya la cosa no son 1500, sino pasamos al terreno de los 9000 bytes. Y esto tiene una razón muy sencilla, ¿no? Si vamos a mandar tráfico de 1518 a 1518, pues debe ser mucho más eficiente cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, tecnologías como ahora el Internet de las cosas, este, ¿cómo se llama esto? Los grandes procesamientos de volúmenes de información. No nos podemos conformar con esto, sino bueno, ahora hay tramas más grandes. Pero bueno, para también manejar tramas más grandes, necesitamos equipos que puedan manipular ese tamaño de trama. ¿Sí? Por si acaso no lo sabía, generalmente en la mayoría de las redes Ethernet, que el tamaño de la trama es 1518 bytes máximos, si por alguna razón el equipo tiene que mandar un volumen mayor, ocurre un fenómeno que se conoce como fragmentación, es decir, el equipo va a dividir la trama de tal manera que se pueda transportar por el medio cuyo tope es ese 1518 bytes. ¿Sí? Realmente son 1500 bytes, esos 18 plus es parte del encabezado, ¿sí? Parte de datos que están en el encabezado. Muy bien. Otra de esas cositas que tenemos que tener en mente al hablar de Ethernet. Ah, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, me lo hace saber. Esto va a titilar en algún momento. Yo me puedo detener y responder esa pregunta. O toma las riendas por ahí por el micrófono y me lo comenta. Bueno, seguimos. Otra de esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Ethernet, de esas palabras como que se repiten y que puede ser en una pregunta del examen, les hacen preguntas como, bueno, ¿cuál es la composición de una trama? ¿Sí? Entonces, básicamente, una trama tiene un preámbulo, ¿sí? Que es como el inicio de la trama, y eso va a ir cambiando de acuerdo a la tecnología, porque recuérdense que no todo es Ethernet. Se van a encontrar con otros tipos de tecnologías de capa 2 que las van a ir viendo en módulos subsiguientes, como el tema de PPP, por ejemplo, o HDLC, o ahora mismo hay otros tipos de comunicación de capa 2 como VXLAN y otro tipo de cosas, que utilizan
composiciones de tramas diferentes, pero en teoría las cosas que hay dentro de la trama son muy similares a este estándar original. ¿Sí? Así que si en teoría entendemos el estándar original, el resto debería ser pan comido, es añadirle un poco más de cosas. Entonces, básicamente tenemos un preámbulo que en esencia sirve para sincronizar los dispositivos, para llevar información en la que inicialmente ambos dispositivos van a conversar, para ponerse de acuerdo en la forma en que se va a transmitir los datos. Además que recuerden otra cosa muy, muy, muy importante. Lo que ocurre en la capa 2 es la comunicación literalmente física, o también puede ser lógica, entre dos dispositivos. Es decir, es lo primero que espera un dispositivo en recibir para poder entender lo que se quiere transmitir. ¿Sí? Por ejemplo, si hay dos switches, bueno, lo que va en ese encabezado debería ser información suficiente para que el otro switch entienda lo que yo le voy a mandar. ¿Sí? Y que esa comunicación o ese tipo de comunicación va a cambiar en cada salto que haga la comunicación. Es decir, si me estoy comunicando entre uno, dos o más segmentos, la comunicación de la información de la capa 2 puede cambiar. Porque nunca va a ser lo mismo comunicarnos, por ejemplo, entre dos switches por cobre que entre un switch, entre un par de switches de cobre y un par de switches de fibra, o entre un par de switches de fibra y un enlace y un radio enlace, ¿sí? Entonces, esa comunicación de capa 2 va a ir cambiando en la medida que vayamos pasando de un medio físico a otro. Entonces, el preámbulo es esa parte del encabezado de la trama que sirve para que esos dos objetos que se están comunicando sepan qué se van a comunicar y cómo lo van a hacer. Luego, en el medio está la parte del contenido de la trama, ¿sí? Básicamente direccionamiento. Si es Ethernet, estamos hablando de direcciones MAC. Otra de esas palabritas que entra dentro de nuestra cabeza cuando hablamos de Ethernet. Luego está la longitud de la trama, ¿sí? Que es lo que le dice al equipo si debe o no debe fragmentar. Obviamente siempre vamos a apostar por configurar un tamaño menor al máximo para que no ocurra la fragmentación. Y finalmente hay un campo que sirve para la detección de errores en la capa 2. Y aquí es otra de esas cosas que también debemos saber. Uno de esos mecanismos es el famoso CRC. ¿Sí? Solo por aclarar algunas cosas, yo sé que esto es un bombardeo de información, así como alguno de sus compañeros en este momento aclaró que ciertamente ya se dio cuenta de lo vasto que es el contenido. Hay ciertas cosas que uno simplemente tiene que aprenderse porque sí, sin ir a las intríngulis del asunto. Sí, eso es lo que yo he denominado a lo largo de mi tiempo dando clases, que ya este año se cumplen 12 años, es el aprendizaje sintético. Son esas cosas que uno tiene que aprenderse porque sí, y ya, sin buscar tantas explicaciones. Es algo así como el padre o el cura o el eclesiástico lo está casando y le pregunta, sí, usted dice que sí y ya sin hacer muchas preguntas. Esa es como la mayor referencia que les puedo hacer. Muy bien, eso que vimos arriba en un concepto de alto nivel, aquí está en un diseño un poquito más profundo. Sí, esto sería como que literalmente lo que ese equipo va a leer cuando vea una trama 802.3. Ahí está el preámbulo, la cantidad de bytes que hay en cada, en cada uno de los campos. Nótese que aquí está lo que nos interesa al ver una trama, es este tamaño que está aquí, ¿sí? Es decir, que lo que quiero transmitir por un medio no debe superar ese tamaño, porque si no se va a fragmentar. Aquí tenemos algunas de las explicaciones muy puntuales de lo que ocurre en cada uno de los campos. Como les comento en el preámbulo, es un proceso de sincronización entre los equipos. Básicamente nos indican cuándo comienza la trama. Luego los campos de direccionamiento, ¿sí? Dentro de ellos hay uno que es el EtherType. Generalmente vamos a ver el famoso valor, perdón, 0x800, que significa que es Ethernet, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y luego el tema de CRC. Aquí lo que le está comentando sobre el aprendizaje sintético. Sí, ¿a qué voy con esto? Por mi experiencia sé que en el examen usted no le van a preguntar, bueno, diga cómo se determina el cálculo de CRC en una trama. Eso no se lo van a preguntar. Por tal motivo, esta información que está acá, de momento, para los efectos del examen de certificación, no les va a servir absolutamente de nada. Sí. Que luego que usted se certifique, quiera profundizar o que de por sí usted es una de esas personas que les gusta saber el porqué de las cosas y quiere seguir profundizando, bueno, eso va a requerir invertir tiempo, ¿no? Así que de momento usted tiene como dos caminos. Uno,
profundizar y eso está muy bien, porque al final uno siempre lo hace. Después que uno se certifica y uno está en el área, uno siempre, pues, por curiosidad, por esa convicción de buscarle sentido a la existencia, entonces uno profundiza. Pero de resto, ¿qué nos importa? Bueno, saber que una trama tiene un preámbulo, un campo de direcciones, un tamaño de trama y un campo que sirve para corregir errores en el caso que los haya. Se finí, ¿sí? No sé si hasta ese punto me puedo explicar. Los escucho por aquí o los leo por aquí. ¿Cómo vamos hasta ese punto? Good, no good. Pues yo pienso igual que tú, Gerardo, para el tema pues, de la certificación sería bueno irnos a lo que es como el grano, sería bueno, pero sí después sería bueno investigar a profundidad todo, pero para lo que es el tema de la certificación como tal, pues irnos a los más importantes o basarnos en los puntos más importantes, en los puntos críticos del examen, lo que casi siempre arroja el examen, porque sabemos que ese examen arroja siempre preguntas, o sea, diferentes, pero eh, para el tema de la certificación sería bueno enfocarnos en los puntos pues críticos del examen que sabemos que van a salir y después sí profundizar, porque es algo Exactamente. muy extenso. Exactamente. Bueno, de hecho, al punto tal van a llegar de su profundización que en algún momento se van a enterar por qué la trama tiene que tener un tamaño mínimo o por qué la trama tiene que tener un tamaño máximo. Así como para darles una idea, el tamaño mínimo es por una regla que se tiene que cumplir del tiempo en el que un medio tiene que estar ocupado para que esas tecnologías que vimos antes, como el CSMA, CD, por ejemplo, no considere o considere, mejor dicho, que un canal está ocupado o que un canal está vacío. Y para eso, dentro de esas teorías, entra lo del tamaño de la trama. Pero aquí viene como que una cosa, como bueno, realmente yo me voy a preocupar como técnico o como ingeniero de redes. Si eso realmente está ocurriendo, por supuesto que está ocurriendo, porque para eso lo diseñaron. Eso es un protocolo que usted ni siquiera puede manipular. Entonces, son cosas como que quedan solamente para cultura general. Precisamente hablando del tema, aquí está el CSMA-CD, o el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. ¿Cuál es el asunto de esto? De lo que tenemos que saber. Bueno, que este es un mecanismo que en su momento, cuando no existían las redes como hoy en día, donde hay switches, sino que antes existían hubs, tenía que haber como un mecanismo para enterarse o para que los dispositivos se enterasen que habían colisiones en la red. Y esto también es importante como para entender en un futuro, que algo que ya deberían saber, por cierto, lo que es un dominio de colisión. ¿Sí? Y que es una palabra que se quedó, más allá de que ese funcionamiento no esté hoy en día tan extendido. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es fácil, ¿no? Un equipo quiere transmitir datos, pero resulta que el medio es compartido. ¿Y qué significa que el medio sea compartido? No sé, antes existía un famoso dispositivo que era el hub. No sé si alguna vez lo escucharon por ahí o lo leyeron por ahí. Pues resulta que simplemente el hub era un dispositivo de hardware que cada cosa que yo conectaba al hub compartía el mismo medio, era el mismo dominio eléctrico, por así decirlo. El tipo simplemente era una regleta. Tú conectabas algo ahí y todo estaba interconectado a eso, el mismo equipo. No había ningún tipo de inteligencia. ¿Sí? Por tal motivo, si un equipo transmitía datos, pues todo el mundo se enteraba. Y la colisión existía precisamente cuando dos dispositivos transmitían al mismo tiempo arbitrariamente. ¿Sí? Entonces, si dos dispositivos transmitían al mismo tiempo, esas señales se iban a interponer, iban a colisionar. Y eso iba a hacer que eso tuviera un ruido, ¿sí? Y que los datos no llegaran tal cual como se originaron. Entonces, el CSMACD lo que hace es que cuando esa colisión ocurre, hace un proceso que está allí descrito que se llama jamming, ¿sí? Que simplemente es generar ruido en la señal para que todos los demás equipos se enteren de que hubo una colisión. Si es algo así como cuando usted está en la calle y escucha que dos autos colisionan. Usted va a escuchar un ruido y ¿qué hace usted inmediatamente? Se detiene. Eso es literalmente lo que hacen los equipos. Se detienen, deja de transmitir datos, ¿sí? Por un mecanismo que se llama, ¿qué les voy a decir? Algoritmo de postergación, creo que así se llama. Que simplemente cada equipo que está en el medio, por un tiempo arbitrario, y de hecho, no sé cómo se diría esto, diferente, ¿sí? Es diferente para cada equipo, al azar, dejan de transmitir.
¿Qué hace eso? Que cuando los equipos vuelvan a transmitir, no lo vuelvan a hacer al mismo tiempo. Esa es la teoría. ¿Sí? Y no vuelve a ocurrir una colisión. Eso es básicamente lo que hacía el CSMACD. ¿Sí? Detectar que hubiera una colisión y al detectarla, darse que los demás equipos se dieran cuenta y dejaran de transmitir. Sí. Dentro de ese mismo proceso, recuérdense que esto nada más existía cuando había hubs. O sea, digamos que el problema existía cuando habían hubs. Y usted se dirá, bueno, Gerardo, ¿para qué yo tengo que saber eso? Bueno, porque es que en el siglo XXI, ahora este mismo tiempo que estamos viviendo, hay switches. ¿Y qué es lo que pasa con el switch? Bueno, que el switch, por cada cablecito que usted le conecta al switch, es un dominio único de colisión. Y suena loco porque la palabra colisión suena como que es malo. No, bueno, en este caso no es malo, sino que se quedó la palabra ahí. Porque es como si de alguna manera, cada vez que conectamos un cable, un switch, le estamos eliminando todos estos equipos de ese medio, ¿no? Solamente está este equipo solito. Aunque los demás estén conectados efectivamente, es como si ese equipo creyese que está conectado única y exclusivamente en la red. Y le delegamos la tarea de comunicarnos con el resto de los dispositivos al switch. Ya no es una cosa que va a ocurrir con poca gracia como ocurría con el hub. ¿Sí? Entonces con el switch tenemos por cada puerto un dominio único de colisión. Eso a su vez, ¿qué quiere decir? Y suena paradójico que no hay colisiones cuando tenemos switches, porque si el switch le hace creer al dispositivo que está conectado de forma única, no puede haber una colisión con otro dispositivo. ¿Sí? Sin embargo, para seguir poniéndole un poco más de interés a esto, viene esto que está acá. Los famosos mecanismos de negociación o de transmitir datos, que pueden ser del modo half duplex o full duplex. ¿Sí? Y usted se le estará preguntando, porque estas son estas cosas que uno solamente aprende, no nada más en los libros, sino cuando uno está ya en el terreno. No sé quién es lo que está participando por acá, trabaja ya en el área. Aquí ya está empezando. Sí, él dice aquí que el switch ya no utiliza CMACD, es un mecanismo que está, es un protocolo que ya está activo por defecto. ¿Sí? Digamos que en teoría, hasta el sol de hoy que yo lo he visto, digamos, eso es un estándar que ya está creado. O sea, todas las redes que son Ethernet trabajan con ese estándar. Lo mismo ocurre con la tecnología inalámbrica. Por defecto todas utilizan el CSMA-CA, que es Collision Avoided, pero es un mecanismo que ya está, es un protocolo implícito. ¿Sí? Digamos, el equipo exactamente hace todavía las mismas reglas. El equipo escucha el medio, pero ¿qué pasa? Que un equipo siempre, si está en un switch, cuando antes de mandar datos, lo que hace el CMACD es escuchar el medio y verificar si está libre. Pero como estoy conectado a un switch, siempre lo voy a escuchar libre y siempre va a transmitir. ¿Sí? No sé si me pude explicar. O sea, una de las cosas que además hace el CSMA es escuchar si el medio está libre antes de transmitir. Bueno, lo que le estaba comentando es que una de las cosas que uno aprende cuando está trabajando en el medio es esto, ¿no? Que uno cree, bueno, no, pero si estamos en el siglo XXI, yo he escuchado por allí que en el libro que ahora todo es full duplex. Bueno, no necesariamente. Reconoce que en el mundo de las redes ya no todos son computadoras nada más. Ahora tenemos un montón de cosas conectadas, de hecho cualquier cosa. De ahí el concepto del Internet de las cosas. Y cuando digo cualquier cosa, me estoy refiriendo ya no solamente a computadoras, ni cámaras, ni servidores, ni impresoras, sino ahora hay, por ejemplo, sensores de movimiento, hay accesos biométricos, hay, qué sé yo, sensores de temperatura, mecanismos de seguridad de múltiples y variados colores. Este, es casi cualquier cosa que podemos conectar, casi todo está migrando a IP. Sí. Y resulta que hay ciertos, los UPS, por ejemplo, hay muchas cosas de estas que al conectarse a la red no trabajan con las mismas reglas que los computadores. Sí, por ejemplo, me he encontrado con muchos casos recientemente este mes que el puerto del switch, por ejemplo, se debe configurar en half duplex para que el dispositivo se pueda conectar a la red. Si no se conecta en half duplex, no lo entiende. Y generalmente, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque simplemente el fabricante, cuando hace su tarjeta de red o hace el software que lleva ese dispositivo, que tiene que ser muy básico, ¿sí? Para que sea barato, lo construye de esa manera, ¿sí? O la forma en cómo está programado el software no permite comunicaciones full duplex. Entonces, hoy en día podemos ver que existen estas tecnologías, ¿no? Y por eso tenemos que conocer el concepto. Y yo estoy seguro que ustedes se lo saben, pero bueno, simplemente vamos a repasarlo. En Half Duplex, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, que podemos transmitir o recibir cada una de las acciones una a la vez. Es decir, que no podemos hacerla al mismo tiempo. ¿Sí? Y de hecho, cuando tenemos un puerto en Half Duplex,
una de las cosas que tenemos que cuidarnos es precisamente un fenómeno que se conoce como las microcolisiones, que son generalmente cuando aún el dispositivo está configurado en HAL duplex, bien puede ocasionar una colisión. ¿Sí? Eso generalmente ocurre en los hubs satelitales, las microcolisiones, cuando estamos en HAL duplex. Por el contrario, están las configuraciones full duplex. Sencillamente podemos transmitir y recibir datos al mismo tiempo sin tener que esperar ningún tiempo en el medio, ¿no? Ciertamente la mayoría de las configuraciones de los puertos van a ser en modo full duplex. De hecho, generalmente los switches, bueno, depende del tipo de organización, lo dejamos en duplex auto, de tal manera que él negocie con el endpoint, con el dispositivo final, la computadora, la cámara, lo que sea, negocie el modo de transmisión. De tal manera que si el equipo le envía una trama que dice, mira, yo voy a transmitir en half duplex, bueno, el puerto se configura en half duplex. La recomendación general es que los switches no negocien nada con el endpoint y todo se... Hay una expresión técnica que se llama hardcodear, es decir, que ustedes en el equipo configuran literalmente lo que quieren hacer en el puerto. ¿Sí? Si lo quieren full o lo quieren half o lo quieren el speed, ese tipo de cosas. Ahí Rafael tiene una pregunta, adelante. Sí, Gerardo, bueno, un poco saliéndome del tema. Entiendo que ahora las clases van a ser por temas específicos, más no por siguiendo la currícula del Metacat, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en este tema que estamos viendo de switching, eh, sería en el módulo 2, si no me equivoco, en la parte del capítulo 4 de redes computadas, ¿no? Pero antes hay unos conceptos previos de routing. ¿Eso cuándo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? ¿Me puedes aclarar, por favor? Bueno, de hecho, si se fijan en aquí, nosotros hicimos ese calendario basado en esta página, que es la página oficial de de los tópicos de examen del examen de Cisco. ¿Sí? Entonces, en teoría, vamos como por aquí. ¿Sí? En teoría. Así que cualquier cosa de switching debería venir después, aquí donde viene Routing Technologies. ¿Sí? No sé exactamente qué pregunta de routing and switching tienes, pero como para guiarlos en líneas generales, les comento o les repito, nosotros hicimos el calendario en función de estos temas que están por aquí. ¿Sí? Así que simplemente lo pueden seguir y bueno, cuando encuentren el tema que ustedes tienen una duda, por ahí vamos a publicar el calendario también en Netacat. Lo que pasa es que es un trabajito ahí hacer la combinación entre Skype y Netacat. Pero básicamente va a ser esa el estándar. Sin embargo, insisto, si tienes una pregunta muy específica de routing and switching, no dudes en hacerla directamente. Por ahí les pasé mi mail y me dice, mira, no sé, tengo esta pregunta. Y si yo tengo tiempo fuera del horario de clases, yo te puedo responder. O al final de la clase te puedo responder sin ningún problema. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, pero esto igual no afecta el avance que tengamos, digamos, los que seguimos del módulo 1, módulo 2. No, 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 para Va a nada. seguir Es que siendo. más bien por eso lo estamos haciendo así. Si me preguntas, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, yo creo, yo soy instructor de CCNA desde el año 2006, más o menos. Pero antes de eso, obviamente fui estudiante, así como ustedes. Y yo por alguna razón vi que hay un pequeñito problema en el tema como de clasificarnos en qué módulo estamos. ¿Sí? Principalmente porque el examen no viene en secciones, o sea, no viene como que preguntas solo de switching, después vienen preguntas solo de routing, no, el examen no viene así. El examen te pueden hacer una pregunta de OCPF al principio y pueden continuar con una pregunta de modelo OSI y después te preguntan una de VPN, así. Entonces, como eso es así, yo siento que no es como muy práctico que ¿cómo sería esto? Como que nos encasillemos en que estamos en el módulo uno o que estamos en el módulo 2 o que si tú estás en el módulo 2 es porque necesariamente sabes lo del módulo uno, no, no siempre es así. Entonces, creo que ver las clases así simplemente como para entender un tema en particular, y te lo digo porque así uno se prepara para los exámenes de CCIE. Cuando uno va a presentar un examen de CCIE, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, uno lo que hace es, voy a aprender este tema. Yo no es que voy para el módulo uno CCIE, principal, primero porque eso no existe. Entonces creo que si llevamos esa misma consideración a los estratos principales de la pirámide de Cisco, es efectivo y nosotros hemos tenido cierto grado de éxito en este sentido. O sea, no hay como que limitarse que, bueno, si estoy en módulo 2 nada más aprendo lo de módulo 2. No.
De hecho, si ustedes van a una academia, bueno, depende de la academia que vayan, uno se puede inscribir en el módulo 4 si uno quiere. No existe ninguna relación directa con que no hayas visto los módulos anteriores. Aunque, por supuesto, vas a tener una ventaja si ya los has visto, si ya los conoces. Pero lo que voy, para cerrar el paréntesis, es que no se sientan como, o si se sienten incómodos, me lo manifiesten a todas estas, pero no se sientan como que extraños y bueno, yo estoy viendo un tema que no necesariamente es de mi módulo. No, no hace falta, simplemente apréndanse el tema porque de alguna manera le va a servir, o bien para los que vieron antes, o bien para los que van a ver después. Así que, don't worry, be happy. Y al final, si tienen alguna pregunta, los últimos, o podemos extender la clase, no tengo ningún problema. Si tienen preguntas particulares, me las pueden hacer y así ustedes también se aclaran las dudas que tengan, ¿no? Acuérdense que estas clases tampoco son como dictatoriales, es decir, no es que, bueno, vamos a seguir ahora el orden de CSCNA. No, no, no. Las clases son para aclarar dudas y para extender los conocimientos. Y precisamente, si ustedes tienen dudas de un tema en particular, siéntanse libres de hacerlas. Pero sí les voy a invitar a que lo hagamos al final. ¿Por qué? Porque esto va a quedar grabado y después cualquier compañero en el futuro va a ver esta presentación y así nos ayudamos todos. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces nos habíamos quedado en el tema de half duplex y de full duplex. Facilito, creo que no hay mucha cosa que profundizar por aquí. Muy bien. Vean que aquí viene todo el tema este de cosas así súper intensas de Cisco. Lo que les comentaba es que por defecto el switch tiene muchos mecanismos de autonegociación. Estamos hablando de cosas como full duplex, como la velocidad, como si está conectado a otro switch va a configurar si tiene un famoso protocolo que se llama Dynamic Trunking Protocol y así cosas por el estilo. Siempre está como negociando para los port channel, para cualquier cosa. En teoría, entonces, como les comentaba, una buena práctica es impedir que el switch negocie cosas con los equipos finales y uno los coloca de forma manual. Lo que sí hay que estar consciente es que el equipo tiene siempre autonegociaciones activas para casi cualquier cosa. Del lado del endpoint de nuestro equipo, en lo que concierne a la tecnología Ethernet, hablamos de direcciones físicas, ¿sí? De nuestras queridas direcciones MAC, porque esa es la tecnología Ethernet, ¿sí? Ya deberíamos saber a este punto del partido que una dirección MAC es un número hexadecimal que básicamente está compuesto de dos secciones, ¿sí? Una sección que se llama el OUI, que es un número que se le asigna a cada fabricante de tarjetas de red, ¿sí? Y a su vez ese fabricante de red asigna la otra parte del número, ¿sí? Que es se llama NIC, ¿sí? Está el OUI y el NIC. Entonces cuando nosotros vemos una dirección MAC, los primeros 6 valores se hacen referencia al OUI y los siguientes 6 valores hacen referencia al NIC. De tal manera que yo pudiera identificar de forma única a una MAC universalmente, no importa dónde esté. ¿Sí? Por aquí hay otra pregunta. Aquí dice, ¿qué desventaja tiene configurar los puertos como auto? Bueno, la desventaja es que, como les comentaba, va a negociar con el endpoint, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces el endpoint tiene una configuración que no es compatible con el switch y se cae el puerto. Yo diría que en la mayoría de los casos en donde ocurre eso es cuando conectamos dispositivos que son de unas marcas todas extrañas, que no son muy conocidas. Me ha pasado, por ejemplo, muy recientemente esta semana con UPS, por ejemplo, y una marca que se llama Taiwan Con, no sé qué cosa, Communicate o Commute, no me acuerdo. Entonces tú conectas el UPS, lo quieres conectar a la red de monitoreo y a pesar de que está autonegociando, no levanta. Entonces uno tiene que hardcodear. Yo creo que el problema fundamental es que el dispositivo final, no entiende los mensajes de negociación que les manda el switch. ¿Sí? O no se los intercambia con el switch. Entonces, como no hace eso, el switch no sabe en qué modo colocarse y no se levanta el link. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente fijar la configuración en el switch y eso es lo que permite que ese tipo de casos se resuelvan. Ese es el problema con las autonegociaciones. ¿Sí? Aquí Rafael está proponiendo, o cuando conectas un switch Cisco con un switch básico, también sucede eso, sí, con switches que son de marcas, de otras marcas, a veces las autonegociaciones en ese sentido, generalmente, en mi experiencia, resuelven más del 90% de los casos. Mira, este link no levanta, cámbiale el speed, o cámbiale el modo duplex, o ese tipo de cosas, o quítale la autonegociación, y se resuelven esos problemas.
Gerardo, pero una pregunta, o sea, ¿no se supone que eh, hay hay modelos, que los modelos están basados en eso, para que, o sea, puedan entenderse switches de diferentes marcas? O sea, para eso están las capas inferiores, la capa superior, la capa de red, la capa, o Sí, sea, sí, para eso tal es cual, pero dile eso a un chino, que lo que quiere es vender. A veces, aunque suena así eh, como lie mi comentario, el tema es que muchos fabricantes lo que quieren es hacer que la cosa sea rápida. Es algo así, te voy a poner un ejemplo hablando de esas cosas que vienen de Asia. No sé si alguna vez han visto estos teléfonos que son como marcas duplicadas o que se parecen mucho a modelos oficiales de otros fabricantes. A veces tú quieres instalar una aplicación y a pesar de que estamos hablando de Android, por ejemplo, que básicamente su kernel es estándar para casi cualquier cosa, a veces tú instalas una aplicación en uno de estos teléfonos y la aplicación no funciona tal cual como debería funcionar. Sí. Y esa es la razón porque, bueno, el que creó el teléfono, esta arquitectura que se parece mucho a una arquitectura oficial, simplemente quiere vender y no se preocupa mucho por ese tema de los estándares o tiene chips que no son compatibles con ese tipo de comunicaciones. Y así, por decirte un ejemplo, deben haber miles de cosas. No sé si pude explicarme. A pesar de que se ve muy bonito en la teoría, a veces no funciona así como queremos nosotros. O sea, y lo recomendable es entonces no ponerlo auto y mirar para ver si funciona full duplex o half duplex. Sí, Arcodear, cuando se te presenten casos, sí, muy peculiares, lo mejor es hardcodear. Por supuesto, hay implementaciones donde todo es Cisco y todo es una maravilla y el cliente compra todo oficial. Ah, bueno, ahí sí, no importa, dejemos todo auto. De hecho, he descubierto durante todos mis años de experiencia que las configuraciones básicas funcionan en casi todos los escenarios. Sin embargo, con todo este tema de la explosión de fabricantes de tecnología, a veces el cliente cuando empieza a ver facturas donde, ok, sí, todo Cisco funciona, pero los precios son muy altos, versus equipos que no son de programas oficiales o que no son de las mejores marcas, la factura desciende, el cliente quiere implementar lo más económico y ahí es donde ustedes como profesionales se la van a ver un poco difíciles y no todo se parece al libro. Bueno, como les comentaba, entonces nuestra Mac tiene 48 bits de longitud, los primeros 24 son definidos por la IEEE y se le asigna a cada cliente, a cada organización con un número único de organización o OUI y los otros valores, los otros 24, son los que el fabricante le coloca a su NIC y la vamos a ver allí. Para esto es muy bueno que acudan a páginas, hay una página que yo uso, hay miles, ¿no? Pero yo utilizo una que se llama Mac Vendors, aquí está, macvendors.com. Entonces usted se mete aquí en Mac Vendor y coloca una Mac en particular y él le va a decir de qué fabricante es. Por ejemplo, vamos a probar con la que yo tengo aquí. Y vamos a colocar aquí una Mac. Y la pegamos aquí. Bien. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Esto me está diciendo que específicamente el fabricante de esta tarjeta de red es esto que se llama aquí Home High Precision Industries o Industries. Pero si yo voy aquí, miren qué interesante es. Miren, esto me está diciendo que mi LAN Wi-Fi está fabricada por Realtek. ¿Sí? Y usted se estará preguntando en este momento, bueno, ¿y esto para qué demonios me sirve saber si es de Realtek o es de Juan, Chong, Chin, lo que sea? Bueno, el tema es que hoy en día una de esas tecnologías que está muy de moda, y ahorita hablando de Ethernet en particular, hay un estándar que es el 802.1x, que permite la autenticación de dispositivos a nivel de Mac. Entonces, ya ahorita hay soluciones, como en Cisco está el ICE, por ejemplo, o su versión anterior, el ACS, ahorita, o cualquier otra solución moderna de cualquier otro fabricante, que antes de que el dispositivo entre en la red, comparte su Mac con este dispositivo de autenticación y si esa Mac no está permitida o no está casada con su usuario de Active Directory, por ejemplo, ese tipo de cosas, ese dispositivo no entra en la red de producción.
Entonces, lo que hacen estos dispositivos es comprobar el OUI, que es el nombre del fabricante, para verificar si efectivamente esta máquina es válida dentro de la red. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, registro esta máquina como Home High Precision Industries, pero resulta que para el sistema operativo esto es una Realtek, es probable que tenga algún tipo de problema para que este computador acceda, al menos por la conexión inalámbrica, a la red de producción. ¿Sí? Porque esto es una cosa bien simpática. Este número, este que está aquí, este Home High Precision IND, es el nombre que viene, se llama dirección quemada, Burn In Address. ¿Sí? Esta es la dirección que está fija en la tarjeta de red y que no se puede cambiar, porque esto está en la ROM, en el sistema operativo, en el software de esta ROM de esta tarjeta. Esto que está aquí arriba en el sistema operativo puede ser alguna máscara o algo así que está interpretando mi sistema operativo. Pero esta es la que no se puede cambiar. Y esto puede ser un problema de seguridad en el futuro. Pero bueno, después hablamos de estos temas muy particulares. A lo que voy, o lo que estamos hablando, era de esto, de que la Mac tiene dos partes. Y bueno, qué interesante también que vimos eso de la página de Mac Vendor. Y bueno, recuerden que también por allá hay software que permiten flashear la Mac, sí, flashear las direcciones Mac o enmascararlas para hacernos pasar por otras, precisamente por esto, porque ahorita hay mecanismos que nos filtran nuestras direcciones Mac para darnos acceso no a ciertos recursos, como por ejemplo el filtrado de Mac que se hace para las redes estas wireless que ya no sirve de nada porque ahora uno lo que hace es iniciar la red, ve una Mac válida y ya, y se la flashea y el sistema te deja entrar. Dentro del mundo de Ethernet también hay tipos de direcciones unicast, broadcast y multicast. Y ustedes también tienen que saber identificarlas porque en el examen le hacen preguntas de esto. Por ejemplo, ¿cómo identificar cuando hay un broadcast de capa 2? Bueno, está facilita. Porque lo mismo que ocurre con los sistemas de numeración decimal es el último número. Sí. En el caso de las direcciones IP es 255.55.55255. En el caso de las direcciones broadcast es todo lo que termina en FFFF, que es el último valor hexadecimal posible. Es decir, cuando ustedes vean una Mac que tiene esa composición, estamos hablando de un broadcast de capa 2. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo ocurre un broadcast de capa 2? Bueno, eso generalmente ocurre cuando hacemos una consulta y queremos averiguar una Mac que no conocemos. Bueno, si no la conocemos, tiene que ir por broadcast, sí, necesariamente. Y el tercer caso es una dirección multicast, que esta sí es una dirección que se tiene que aprender porque la pregunta en el examen le hacen así como que, bueno, diga cuál de las siguientes es una dirección multicast de capa 2, todas, bueno, no todas, la mayoría, en el caso que estamos viendo, tiene esta composición. 01005E es multicast, así de fácil. Y ya verán ustedes en otras clases, generalmente cuando vayan a ver el protocolo HCRP, por ejemplo, que es uno de los casos que vamos a ver, esos protocolos en particular tienen sus propias multicast de capa 2. ¿Sí? Y así se darán cuenta que cuando una dirección es multicast o cuando no es multicast o qué tipo de protocolo está circulando por la red de acuerdo a la multicast que estemos viendo. ¿Sí? Una de las mejores prácticas que hay para hacer eso es que tengan instalado en su computadora GNS3 y puedan snifear tráfico con Wireshark y ahí se van dando cuenta de cuándo los equipos intercambian este tipo de direcciones. De momento, aprendizaje sintético, siempre que termine en FF es un broadcast y multicast tienen generalmente esta composición 01005E. Una de los tipos de multicast que hay. Aquí hay otro ejemplo de una página para averiguar Mac, como la que vimos ahorita Mac Vendor, esta es otra, se llama coffer.com y te le va a decir el tipo de Mac o a qué fabricante pertenece. ¿Sí? Esto también, esto más que todo tiene implicaciones de seguridad. ¿Sí? Cuando queremos saber, estamos por ejemplo escuchando tráfico por un puerto, ¿sí? De un switch, y usted quiere saber, bueno, esa cosa, y es qué es ese dispositivo que está conectado por ese puerto. Entonces usted ve la Mac que está recibiendo por el puerto, la busca en una página como esta y eso le va a decir, ah, mira, esto es un dispositivo de Cisco. Y usted más o menos va haciendo como un mapa de su red. Ah, mira, por aquí está conectado, qué sé yo, un access point de Cisco o un switch de Tricon o un HP que es una computadora o una impresora o lo que sea. ¿Sí? Es una forma como de ir sensando en la red qué es lo que está conectado y si debe estar conectado. Bueno, otro de los features de Ethernet, bueno, no sé si hasta este punto tenemos preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta aquí?
Tienen que... Ahí Rafael dice que todo bien. Bueno, perfecto, seguimos. Hay que tener que ver un feedback porque a veces yo hago unos paréntesis, me pierdo y bueno, no sé si ustedes me siguen o si se están durmiendo ahí en su casa. Hoy es sábado y fue una semana dura esta seguramente. Bueno, otra de las cosas que hay en el mundo de Ethernet es el tema este de los estándares con respecto a la tecnología física que vamos a conectar. Y esto seguramente ustedes también lo han visto porque esto se ve en todos los cursos de redes desde que somos chiquititos hasta que somos ya más grandes. Por ejemplo, ver tecnologías como esto de 100 base LX o 1000 base SX o 1000 base ZX. Esto sí sería como una tabla así como digna de simplemente como escribirla en un cuaderno o imprimirla o tomarle una foto y simplemente como aprenderla literal. Es decir, simplemente verá, bueno, que cuando estamos hablando de LX, por ejemplo, o de SX, estamos hablando de tecnología de fibra óptica y cuándo nos toca o qué distancias cubre este tipo de tecnología de fibra óptica. El tipo de conector, saber si es, cuál es el estándar para multimodo o para single mode. Sí, pero esto sí es unas cosas que como no la podemos cambiar, o sea, usted no puede, eso no lo puede cambiar. Usted compra el patch de fibra y así es, y ya vino y lo conecta y ya, ¿sí? Pero en el examen sí puede tender a preguntarles cosas como, por ejemplo, le hacen una pregunta así como, bueno, usted necesita interconectar un site de campus, que son básicamente como dos infraestructuras que están dentro de un área geográfica grande, pero no tan grande como ciudad, sino, por ejemplo, no sé, dos edificios de una empresa o dos edificios de una universidad. O sea, no es tan grande como interconectar dos ciudades, por ejemplo. Entonces les preguntan, bueno, ¿qué medio podemos utilizar para hacer el backbone? O tenemos la implementación de un cliente que se quiere conectar de forma inalámbrica, diga qué estándar debería utilizar. Entonces, aquí donde tiene que saberse básicamente cuál es la longitud que abarca cada tipo de tecnología, porque las respuestas posibles no les van a decir tan fácil fibra o Wi-Fi, no, les van a decir de los siguientes estándares cuál utilizaría. Entonces usted básicamente tiene que saber que un 10 base 5 tiene 500 metros de alcance teóricos, ¿sí? O que un 100 base T tiene 100 metros, ¿sí? Y así sucesivamente. Es un tema así que literalmente hay que aprenderse de memoria. Ah, sí, sí, sí. Aquí lo tengo hecho. Lo del lap. Eso está todo pensado y fríamente calculado. Por ahí están preguntando el tema de si va a haber un lap. Bueno, hay un... Tampoco es que es el lap así. Aquí dice, ¿es posible ahora conectar 10 gigabit Ethernet categoría 6 en distancias cortas? Oh, bueno, sí, si te quieres gastar esa pasta y ese conector y ese transceiver en eso, sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, en implementaciones recientes he estado conectando switches, tanto Nexus como switches normales de Enterprise. Y el patch de fibra es un path de un puerto 10 GB fibra a otro switch solamente para hacer el uplink, ¿sí? O para conectar endpoint, servidores, 10 GB sin ningún problema, ¿sí? O sea, no, ya es cuestión de cuánto dinero quieres hacer, dedicarle a la implementación, sí, sí es posible. El tema ya es económico más que otra cosa. Lo que pasa es que a veces da como, por lo menos un switch Nexus, un 7000, casi todos sus puertos son 10. Entonces, oye, gastarte como un puerto 10, no sé, para conectar tu laptop, está como difícil, como costoso. Ajá. Otra de esas cosas básicas que seguramente ya ustedes han visto por allí, y si no lo han visto, bueno, esta es la oportunidad para verlo, es el tema del diseño jerárquico en capas. Esto es súper sencillo. De hecho, es una de las cosas que se está transformando en el mundo moderno. Una de las cosas, por cierto, que en las que estoy trabajando justamente ahora, que es en las tecnologías OTB, que es Overlay Transport Virtualization, que están transformando este estándar del diseño jerárquico de capas, ¿sí? Pero bueno, a ustedes de momento, o a todos nosotros nos toca de momento comprender este diseño para poder comprender los que están más nuevos y entender por qué estamos migrando a esos nuevos estándares. ¿Qué ocurre? Que generalmente hay una capa de core de distribución de acceso. Es fácil, en la capa de acceso conectamos los clientes y aplicamos políticas de acceso, como filtrado de MAC, por ejemplo.
Ahí creamos las VLANs. Si usted no sabe qué es una VLAN, bueno, sencillamente es una red virtual donde podemos incluso tener en este switch, a pesar de que tenemos dos equipos directamente conectados al mismo equipo, pudiéramos tener un equipo perteneciente a una red y otro equipo perteneciente a otra red. Y así sucesivamente interconectar dispositivos que están en diferentes segmentos físicos, pero que compartan, por ejemplo, este grupo aquí, que comparta la misma red lógica, a pesar de que están separados físicamente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es una VLAN. Luego tenemos la capa de distribución, donde generalmente aplicamos ya políticas de seguridad, queremos que esta red no acceda a esta otra, o queremos que este tráfico vaya hacia esta red o a esta otra no, o donde conectamos, o donde extendemos la red de acceso, ¿sí? Generalmente son equipos más robustos, por supuesto, que la capa de acceso. Y finalmente está la capa de core, que es donde generalmente están nuestros servidores de acceso, los firewalls, o el router que se conecta a la WAN, donde simplemente el tráfico ya tiene que llegar filtrado solamente para tomar la decisión de ir a la red siguiente. ¿Sí? ¿Por qué se separa en este tipo de modelo? Porque de esta manera sabemos qué equipo vamos a comprar. Nunca va a ser igual, por ejemplo, comprar un 6500 que es un equipo de distribución y se lo vamos a colocar a la capa de acceso. Aunque bien pudiéramos hacerlo, sería un desperdicio de recursos y de todo tipo. O viceversa, colocar un equipo, un 2000, un 1800 o una serie 2900 como distribución, porque no se adaptaría a las exigencias de la capa. ¿Sí? Entonces la idea básicamente de dividir el modelo en capas es asignarle a cada tipo de dispositivo como la responsabilidad de la red. Y que manteniéndose esquemas jerárquicos no es solamente un capricho para que usted gaste dinero en equipos específicos, sino que eso le permite la flexibilidad de que su red crezca de la manera correcta, ¿sí? O de aplicar las políticas en el lugar correcto. Eh, Aquí tenemos algunos datos muy particulares de, por ejemplo, la capa de distribución, de lo que ocurre en la capa de distribución, ¿sí? Aquí tenemos otra preguntilla. Aquí dice, ¿esta información del dispositivo correcta para capa a capa se puede encontrar en alguna parte del archivo? Bueno, generalmente ahí sí es una tarea como de la parte de preventas de tu proveedor. Sí. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo actualmente trabajo con un partner de Cisco y Cisco lo que hace es que va mandando así como una especie de webinars donde, bueno, yo no los veo porque yo no soy de la parte de ventas, pero sí, los vendedores lo que hacen es como ver, mira, Cisco sacó esta nueva gama de equipos. Y en esa gama te dicen, mira, esto debe ir, está orientado a tal solución, a tal solución, a tal solución. Entonces cuando se hace un diseño de alto nivel para un cliente, ahí uno escoge, mira, este equipo debe ir aquí, o este equipo debe ir allá. Y de mi parte técnica, yo lo que veo es que cuando sale un dispositivo o una tecnología nueva, como la que le estoy mencionando, como la de OTV, entonces yo busco en Cisco qué equipos pueden hacer esa tecnología. Así que qué equipos pueden hacer ese feature, que lo pueden activar. O si quiero hacer, qué sé yo, Dynamic MultiVPN, entonces veo qué equipos lo pueden hacer y ya. De hecho creo, si mi memoria no me falla, vamos a ver si lo puedo conseguir aquí rápidamente, que no me acuerdo muy bien. Esto sería una, sí, esta página. Y creo que aquí en esta, por cierto, hay otras que son parecidas, pero se las dejo aquí si la quieren como ver. Se llama así toolcisco.com del slash security center software checker. Entonces yo aquí lo que hago es que le coloco el tipo de sistema operativo y qué comando o qué cosa quiero hacer. Y esto me dice a mí qué plataforma soporta ese sistema operativo, porque a veces yo quiero aplicar una tecnología, sé en qué sistema operativo se puede instalar, pero no sé en qué equipo. Entonces esto me va a dar como me va a dar como output, como salida. Bueno, mira, este sistema operativo lo puedes instalar en este equipo, en este equipo y en este equipo. ¿Sí? O necesitas tal licencia, tal licencia. Esta sería una, pero así como esta página hay varias. Hay una que es de hardware también, específicamente de hardware. Es más, creo que aquí, bueno, no sé, no me recuerdo exactamente cuál es como el flujo, pero si me dan un chance me acuerdo. Pero creo que aquí mismo en la página de Cisco, o sea, hay como un asistente que les pregunta, mira, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un router? Ajá, bueno, ¿cuántos usuarios? ¿Qué tipo de tráfico? Entonces puede hacerte como todas esas preguntas. Te dice, bueno, usted debería instalar tal equipo. Los invito a que paseen por la página de Cisco y lo van a encontrar seguro.
Sí, sí, de hecho este tema de LAN base, de las licencias, también merecería una clase particular porque ahorita hay 500 tipos de licencia. De hecho, ya ahorita Cisco está migrando, o sea, ya ese tema del iOS paulatinamente se está dejando de lado por nuevas versiones del sistema operativo y, y hay que hablar de eso en algún momento en alguna clase. Bueno, como les comentaba, aquí en la capa de distribución, sí, que es donde generalmente se aplican las políticas de filtrado, sí, de seguridad, y es donde se interconectan más redes LAN. Y es lo que finalmente nos va a llevar al core. O sea, ya el core, cuando llega al core, el tráfico ya tiene que estar filtrado, sí. Aquí es donde simplemente vamos a la WAN. Generalmente si tenemos WAN o cualquier otra intranet o cualquier otro servicio. En la capa de acceso es donde aplicamos básicamente este tema de la seguridad a nivel de acceso. ¿Sí? Generalmente, ¿qué podemos filtrar a nivel de acceso? Eh, Access list de VLANs, ¿sí? O filtrado de MAC, ¿sí? Políticas de seguridad a nivel de MAC, que son las que van a aprender aquí en el curso de CCNA. Creo que eso está por el módulo 3, creo que es seguridad de puerto. Muy bien, esto aquí no es muy importante. Esto es la parte que nos interesa, que es como el core de la clase de hoy. Este es como el lomito, lo mejor del pedazo de carne. De cómo Carrizo funciona la tabla de los switches. No sé si algunos ya lo habían visto o otros no. Pero esto es súper, 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 súper sencillo. El chiste es que el switch tiene una tabla. Sí. Y en esa tabla él es capaz de hacer que la comunicación sea o broadcast o unicast de acuerdo a la información que tenga en la tabla. Partamos del hecho de que la tabla está al principio vacía y que el switch solo aprende información de origen de las tramas que entran a sus distintos puertos. ¿A qué se refiere de origen? A que si este equipo quiere transmitir unos datos, su MAC de origen es esta, y cuando esa MAC entre por el puerto, este switch se va a aprender la MAC de origen, de donde vino ese tráfico. ¿Sí? Así de fácil. Y va a casar el puerto con la MAC de origen. ¿Sí? Así de fácil. Ese es todo el chiste. Por tal motivo, un switch nunca va a aprender una MAC de destino, porque esa información también va en la trama. Recuerden que lo que vimos en la primera parte de esta clase, la trama está compuesta en algún campo por la dirección MAC de origen, si es Ethernet, y la MAC de destino. Pero el switch no aprende nunca MAC de destino. Y en el examen a veces hacen unas preguntas así todas simples como que, bueno, un equipo, un endpoint, no se sabe la dirección MAC de otro equipo, o quiere hacer una consulta, por ejemplo. Por lo menos la consulta de ARP, que es que me sé el IP del otro equipo, pero no me sé la MAC. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el equipo de origen genera una comunicación con MAC de destino, broadcast, FFFFF. Y como lo hace así, al switch le va a entrar MAC de origen, quien me lo está comunicando, y MAC de destino FFF. Y en el examen les preguntan, ¿el switch se va a aprender la MAC FFF? No, no se la aprende porque FFF es el destino. Y los switches no aprenden destinos, solo aprenden orígenes. Apréndese de eso que va para el examen. Vamos a esta pregunta por aquí. No, pensé que había una pregunta. Gerardo, sí, yo tengo una pregunta, por ejemplo, los switches son de capa 2, solo interpretan direcciones MAC, o sea, la mayoría de los switches, pues no estamos hablando de estos switches más avanzados que utilizan o que tienen funciones en capa 3. Ahora, solo se aprenden direcciones MAC de origen. Entonces, cuando él llega, por ejemplo, él pasa por el switch, la información pasa por el switch, pero el switch se la envía a un router que está más adelante. El router devuelve otra vez la información al switch y ya el switch tiene el destino, el origen del router. ¿Es así como funciona? Tal cual, sí. Cada vez que precisamente la tabla se completa cuando el dispositivo receptor responde. Cuando el equipo receptor responde, ahí el switch completa la tabla. Así tal cual es. Bueno,
Así que nuestro amigo ya se nos adelantó y explicó todo, ya eso era todo. Ese es todo el misterio. Cuando un equipo envía la comunicación, el switch se aprende la mitad de la tabla, es decir, de dónde viene, y cuando el equipo receptor responde, el switch receptor, perdón, el switch que en principio recibió la trama, va a completar la comunicación porque, bueno, en algún momento el equipo va a responder. Y ahí se completa la tabla, ¿sí? Y en el momento que eso ocurre, ya todas las comunicaciones son directamente redirigidas al puerto correcto, ¿sí? De hecho, en un principio, cuando el switch no se sabe esa información, hace un fenómeno que se llama flooding, es decir, inunda todos sus puertos, menos por donde lo recibió, con una copia de la trama original hasta que alguien le responda con la comunicación correcta. Ya lo vamos a ver ahorita en el laboratorio para que vean cómo es ese fenómeno que en Packet Tracer se ve bien simpático. Aquí tenemos algunos patrones de tráfico. Por ejemplo, cuando el tipo de dirección es una unicast conocida, es sencillamente la trama se manda al puerto que corresponde. ¿Sí? Es decir, aquí no hay misterio. Ya tengo la tabla completa y me conozco la MAC. Ahora puede ser un non-unicast. Entonces ahí es cuando sé, bueno, no me sé la MAC. ¿Qué hago? Entonces inundo todas las interfaces, salvo por donde la que ingresó. Eso es lo que se conoce como flooding. Por el contrario, puede ser simplemente una trama de broadcast, así que se inundan todas las tramas por default, ¿sí? Por ejemplo, ocurre cuando el equipo manda mensajes de spam, ¿sí? Hay un proceso de spam que ocurre por todas las interfaces de un equipo. Lo pueden ver en Packet Tracer, pongan dos switches en Packet Tracer, lo ponen en modo de simulation y van a ver cómo cada cierto tiempo se transmite una trama spam. O si no, finalmente puede ser una trama multicast, entonces solamente se pueden enviar hacia los interfaces que estén casados con esas multicast, ¿sí? Esto no sé por qué está aquí, pero llevémoslo hasta sus últimas consecuencias. Aquí nos habla un poquito de las direcciones IP. Esto puede ser un repaso así como muy somero. Ya ustedes saben esto, ¿no? Que las direcciones IP tienen dos partes, la parte de red, la parte de broadcast. Ya sabemos que existen dominios de colisión de capa 2 y que básicamente es un segmento de red. Y en el examen hacen preguntas muy, bueno, porque pueden ser frecuentes con respecto a entender la diferencia entre un dominio de colisión y un dominio de broadcast. Recuerden que un dominio de broadcast es una red en sí misma y que nuestros routers o nuestros routers son limitadores de broadcast. Es decir, que si un router tiene dos interfaces de red, son dos dominios de broadcast diferentes, ¿sí? Cada dominio de broadcast es una red, así de fácil. Y bueno, y esto se va por otros linderos, que es otro tema en particular, ¿sí? Vamos a hacer nuestra demostración por aquí en el lab. Yo lo que hice fue conectar simplemente dos switches, ¿sí? Como generalmente se conecta hoy en día, casi todo con redundancia. Nótese que cuando hay redundancia, por defecto, aquí tenemos un protocolo que está activo, que es el protocolo, el Spanning Tree Protocol, que es el responsable de que se esté bloqueando este puerto que está aquí, ¿sí? Cuando hay redes redundantes, este protocolo se encarga de romper esa redundancia, por decirlo de alguna manera. Parece loco. Nosotros mismos, como administradores, queremos redundancia, pero hay un protocolo que nos la impide. Y la impide por una razón natural. Él lo que quiere evitar es que si por aquí entra una trama, ya ustedes saben, según lo que vimos ahorita, y si me entendieron, qué es lo que ocurre cuando una trama entra en un switch y el switch no sabe, porque es de broadcast, a dónde enviarla. ¿Qué hace el switch? A ver, para que esto sea interactivo. Al switch le ha entrado una trama que es del tipo broadcast, es decir, no sabe a dónde enviarla. Es un node unicast. Entonces, ¿qué hace el switch con la trama? Aquí alguien está respondiendo. La descarta, dice Rafael. Bueno, según lo que vimos ahora mismo, va a ser flooding. Él no sabe a dónde enviarla, así que ¿qué es lo que hace? Bueno, va a mandarla por todos sus puertos menos por donde la recibió. ¿Sí? Ahí está, por ahí estaba José Miguel apoyándonos. Entonces, la trama entra por el puerto Fajitena 024 y el switch dice, bueno, como yo no sé no sé cuál es ese destino, recuérdese que lo que él se aprende desde el origen, se aprende la MAC del equipo laptop PT, de este, y va a mandarla por todos sus puertos, lo que significa que la va a mandar por aquí y por aquí. Y si este puerto no estuviese bloqueado, ¿qué va a pasar cuando esa trama llegue a este switch? ¿Qué va a ocurrir? A ver quién se anima.
Eso, realiza el mismo, le pasa exactamente lo mismo y ahí es donde está el problemilla, ¿no? Si este lo mando por aquí y lo mando por aquí y este switch hace lo mismo, cuando la reciba por aquí, la va a mandar por aquí. Pero cuando la reciba por este puerto, la va a mandar por este puerto. ¿Y qué va a ocurrir al final de todo? Se va a crear un bucle de capa 2, ¿sí? Porque las tramas, a diferencia de las IP, no tienen checksum, no se vencen. Entonces, eso genera otro fenómeno que se llama una tormenta de broadcast, ¿sí? Porque eso se queda ahí dando vueltas, forever and ever. Y para evitar eso, entonces nuestro protocolo ha bloqueado un puerto, ¿sí? ¿Sí lo pillan? Ahora, uno dirá, bueno, Gerardo, entonces ¿para qué pusimos el otro puerto? Bueno, porque hay formas de hacer que ese enlace adicional funcione sin que Spanning Tree lo bloquee. Y es cuando ustedes van a aprender en unos capítulos más adelante o en el módulo siguiente. Bueno, los que están en el 2 van al 3, los que ya están en el 3 lo vieron. Que es el agregado de enlace de Ether Channel, ¿sí? Cuando hacen Ether Channel van a poder hacer configuraciones como esta sin que Spanning Tree esté haciendo de las suyas, porque se van a considerar los dos enlaces como un único vínculo lógico, ¿sí? Y ahí sí no va a haber problemas de Spanning Tree, en teoría. Así que bueno, en teoría vamos a revisar aquí rápidamente este switch. Ya estamos casi listos. Aquí esto es muy fácil, ¿sí? Aquí simplemente le decimos show MAC address table. Vean que ahí este switch se ha prendido en esencia eh, la MAC del otro switch, ¿sí? Y lo sabemos porque esto aquí termina en 01 y esto termina en 02. Los switches completan las MAC de sus puertos con el número de puerto, ¿sí? Así que aquí dice 01 es porque pertenece al puerto 1 y si aquí dice 02 es porque pertenece al puerto 2, ¿sí? ¿A que no sabían esa? Bueno, pero no sabe tráfico de las computadoras y la razón es muy sencilla, porque estas computadoras no han generado tráfico todavía. Bien pudiéramos meternos en cada una de las computadoras y colocarles unas IP y todo el asunto, pero, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a averiguar aquí cuál es la MAC que tiene este equipo, este PC. Vamos a verlo aquí. Creo que se ve por aquí. No. Bueno, no me acuerdo dónde se ve esto, pero lo podemos ver aquí localmente. IP config. Bueno, aparentemente la MAC de esto termina en 362D. Esa es la MAC de este equipo. Entonces, ¿cómo podemos generar tráfico para que el switch se aprenda la MAC? Bueno, nos metemos aquí y cambiamos esto de static a DHCP. Porque si usted es un estudiante de esos super activos, ya sabe que si yo cambio esto de DHCP, ¿qué va a hacer el computador? Va a mandar un broadcast intentando buscar un DHCP. Y eso ya genera tráfico. A pesar de que en esta topología nadie le va a responder porque no hemos configurado ese servicio en ningún lugar, va a generar tráfico de capa 2 igual. Entonces el switch va a prenderse la MAC. Bueno, esa es la teoría. Vamos a intentarlo. Pasamos esto de DHCP. Uy, se me olvidó poner esto aquí en Simulation. Porque eso era lo que quería que vieran. Bueno, aquí lo ponemos otra vez en Simulation. Y ahí se generó un paquetito. Vamos a darle Capture Forward. Sí. Y ahí, bueno, pasa que aquí de alguna manera, bueno, ahí podemos ver el proceso de cómo un switch cuando le llega una trama, él la publica por todos sus puertos. Sí, porque es un brote, no sabe de dónde la va a enviar. En este caso todos la rechazan porque el puerto de HCP, como ese servicio no está activo en ningún otro de los equipos, todos rechazan esa comunicación. ¿Sí? No está abierto ningún equipo con esa solicitud. Si queremos hacer esto un poquitín más interesante, vamos a ponerles unas IPs estáticas a estos equipos. Por ejemplo, estas. ¿Sí? Dejamos la máscara por defecto. Y hacemos lo mismo por aquí. Le ponemos esta 192.168.0.3, por ejemplo. Listo.
Y vamos a hacer un ping, por ejemplo. Ping a 192.168.0.3. ¿Sí? Ahí va nuestro paquetito de ping. Vean que la primera consulta es una consulta de ARP. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene una tabla con las direcciones MAC de sus compinches, de sus compañeros a nivel lógico, al nivel de la red local. Y entonces por eso primero tiene que hacer una consulta ARP para tener un match IP MAC. Entonces esa consulta ARP va en broadcast. Vamos a verlo. Capture forward. Ahí va el switch. Ahí va el otro switch. ¿Sí? Va el switch hace broadcast. Ahí va la consulta ARP. Bueno, ese paquetito que vimos anterior que falló es la razón por la que a veces cuando hacemos ping se pierde el primer paquetito porque se pierde en la consulta ARP. ¿Sí? Vean que ahí solamente responde el equipo que tiene la IP correcta. ¿Sí? Ahí responde. Y vean que ya una vez completada la tabla ARP, ahora vienen los paquetes ICMP, que es el ping realmente que quiero hacer. El echo replay, el echo request y después va a venir el echo replay. ¿Sí? Y esto va a ocurrir 4 veces hasta que se complete la solicitud estándar de ping. ¿Sí? Y ahí usted va a ver los mensajitos. Vean que ya ha circulado información suficiente por ambos switches de ida y vuelta. Así que si yo en este momento me voy otra vez a mi entorno natural y voy al switch y consulto, vean que antes la tabla solamente tenía las MAC del switch vecino. ¿Sí? Usted se preguntará, no sé si lo había preguntado, bueno, ¿y cómo demonios se aprendió la MAC del switch vecino? Bueno, porque estos switches intercambian información entre ellos, sí, como Spanning Tree, por ejemplo. Se intercambian unas famosas BPDU y cosas por el estilo. Bueno, bueno, y más que eso, también está el protocolo CDP, a todas estas. Por encima de eso está el protocolo CDP, que es el protocolo que está activo por defecto en los switches. Bueno, en fin, vamos a volver a consultar la tabla. Show my está igual. Wow. Y aquí vemos cómo ahora se ha completado con la información del computador que originó la comunicación inicial, que es el de la derecha, y luego se completó con la información del switch que está del lado izquierdo. ¿Sí? Algo interesante es que esa información de MAC también viajó por este vínculo entre los dos switches. ¿Sí? No es que se quedó en el switch local. Los switches se comparten información, bueno, realmente lo hacen por los puertos troncales, se comparten información de las MAC que van por sus vínculos. ¿Sí? Otra cosa interesante, perdón, que aparece aquí es que esta información sobre las VLAN, en qué VLAN está. Cuando estemos en un ambiente de múltiples VLAN, podemos determinar a qué MAC, a qué VLAN pertenece y seguirla. ¿Sí? Cuando hagamos otro tipo de ejercicio, también vamos a ver que los puertos, sabremos nosotros si el puerto es troncal o no, porque si me estoy aprendiendo por una MAC por un puerto que es troncal, suponiendo que este fuera el troncal, que no lo es porque este es el puerto de acceso, pero suponiendo que ese fuera el puerto troncal, lo que hago es entender de que esa MAC no está en mi switch local, sino que está en otro switch. Entonces me tendría que ir a ese otro switch y buscar la MAC a ver en qué puerto está. ¿Sí? Veamos aquí que había creo que una preguntilla. Como que las preguntas anteriores. Bueno, pero en resumidas cuentas, eso es lo que ocurre a nivel de Ethernet, cómo los switches aprenden información, ¿sí? Sobre el resto. Por cierto, ahorita que hablamos del protocolo CDP, no sé si lo habían visto antes, pero aprovechemos ahorita que lo mencionamos. Yo puedo decirle aquí Show CDP Neighbors, ¿sí? Y él me va a indicar información de los vecinos de Cisco que tenga directamente conectado. CDP también es un protocolo de capa 2, ¿sí? Y me dice cuál es el nombre del dispositivo, por qué interfaz yo me lo estoy aprendiendo y por qué interfaz el otro switch está hablando conmigo. ¿Sí? Y me da información como por ejemplo de qué plataforma o cuáles son sus capacidades, si es un switch, si es un router, si es un bridge. Me da información del dispositivo que tengo directamente conectado. También interesante en entornos que son Cisco, para saber qué tenemos alrededor. Si no tuviéramos CDP, porque los dispositivos no son Cisco, entonces podemos utilizar el Show LLLDP. ¿Sí? Que en este caso no está activo. Si lo queremos activar, le diríamos algo así como run LLDP, ¿sí? O LLDP run, vamos a ver. LLDP run.
Y el comando al revés sería lo mismo, ¿no? Show LLDP neighbors. Ahorita no tenemos vecinos porque el otro switch no lo tiene activo. Vamos a activarlo. Bueno, a todas estas no sé si en Paquetracer se muestra, pero vamos a intentarlo. Vamos a decir aquí LLDP room. Es lo mismo. Ah, bueno, que hay que ver. Show LLDP neighbors. Ahí está, sí, misma información, pero con LLDP. Sí. Vea que aquí cambia el capability, ya no dice switch, sino dice bridge. El LLDP es el estándar abierto y CDP es el estándar de Cisco. Pero vean que la información es muy, muy parecida. Ah, aquí estaban haciendo una pregunta de Metro Ethernet. Sí, el tema con Metro Ethernet es que Metro Ethernet es una solución LAN, pero con tecnología de carrier, de service provider. Sí, o sea, es como que en vez de tener estos switches LAN así, en la red de tu ubicación geográfica como tu edificio, son unos mega switches que tienen diferentes tecnologías de transporte, pueden tener fibra, pueden tener ATM, pueden tener X cosas, y conectan una localidad con otra separada geográficamente, pero como si estuvieran en la misma LAN. ¿Sí? Y te pueden ofrecer servicios de capa 2, te pueden ofrecer servicios de capa 3, varias cosas. Metro Internet ya está como un poquito mayorcito ya, pero sigue estando vigente. Cuando tú exiges, cuando tú compras un enlace Metro Internet, tú lo que te estás conectando es a la LAN del proveedor, ya no con servicios de cobre, generalmente ya son servicios digitales, ¿sí? Bueno, depende de la compañía, hay muchas formas de mandar Metro Ethernet. Este, pero te conectas como a velocidad de LAN, pues, y entonces por supuesto que por eso los servicios Metro Ethernet te ofrecen anchos de banda más grandes, ¿sí? Porque ya no te estás conectando a la PCTN, sino te estás conectando al servicio LAN del proveedor. Algo que también yo me he llevado en mi carrera profesional es que las redes de los proveedores son la misma red chiquitita que tú tienes en tu casa o en tu escuela o en tu universidad, pero a un nivel macro. Sí, como ustedes ven, por ejemplo, las líneas T1 de AT&T. ¿Qué es eso? Bueno, es la LAN de AT&T, pero bueno, en vez de que sea el patch normal de cobre, es un enlace submarino de 80 kilómetros, de 800 kilómetros, o una red satelital. Pero es lo mismo, es la LAN de ese proveedor. Claro, las configuraciones son más densas para que eso se dé, porque son entornos más dinámicos que el entorno controlado de la LAN, pero es exactamente el mismo escenario extrapolado a algo más grande. Y que atiendes a miles de millones de usuarios y te ganas miles de millones de dólares. En cambio, compartir el internet con tu vecino no te va a dar esa capacidad económica. Esa es la diferencia. Bueno chicos, para mí ha sido un placer haber compartido estos minutos con ustedes. No sé si alguien tiene una pregunta, no sé, alguien creo que tenía una pregunta de routing por allí. Ah, bueno, perfecto. A Rafael la va a hacer por un mail, no hay ningún problema. También es válido, por eso les dejé mi mail. Me pueden hacer, en la medida que yo pueda responderles, les respondo, no hay ningún inconveniente. Para eso estamos, para compartir. Yo no me las sé todas más una, la verdad es que estamos todos aquí para aprender. Bueno muchachos, de momento espero que les haya gustado la sesión de hoy. Si no tienen, si tienen algún comentario, este es el momento exacto para hacerlo. Si no, igual espero verlos en un futuro en otra clase de otros temas que a mí me fascinan bastante. Cuénteme, Juan. Gerardo, te iba a hacer una pregunta, con respecto al documento que tú nos dijiste al inicio de clase que tenías por ahí una versión anterior, la de Sí, 30 CCNA días. 30 días. Eh, ¿Cuándo tú nos podrías hacer el favor de enviárnosla? Bueno, Porque me interesa bastante ese documento. Yo creo que a todos nos debe interesar porque es algo bastante completo por lo que yo he visto. bueno, casualmente aquí a mi lado tengo el otro computador que creo que es donde está, y si no también tengo mi disco duro y ahí lo voy revisando. Si lo encuentro, se los mando hoy mismo.
O si no, le pregunto a mi compañero Rodrigo que él lo debe tener ahí en algún repositorio que yo le pasé de Dropbox. Es más, vamos a buscarlo aquí mismo una vez a ver si está por aquí. Tengo mi Dropbox por aquí y yo creo que está por aquí. Vamos a ver y así les paso el link de una vez. Si está aquí, bien. No, no está aquí porque está en una carpeta que se llama libros y aquí no está. Este. Ajá. Mm, no, este es un libro de este mismo autor, pero no creo. No, ese no es el de 30 días. Este es otro. Pero es este. Ah, no, este es de Ernesto Riganello. Este no es del que yo le estoy comentando. No, tengo que buscarlo en el otro PC y se los comento. Aquí dice, las sesiones serán semanales todos los sábados. Sí, deberían ser semanales todos los sábados. Lo que pasa es que siendo completamente directo, particularmente yo, estando en las sesiones, llevaba como hasta creo 3 meses sin verlos a ustedes o a cualquier otro grupo por temas de trabajo. Un proyecto en un banco que ha sido bastante demandante de tiempo. Pero sí, vamos a tratar de que sean todos los sábados. De hecho, hay un cronograma, como les digo. La idea es como integrarlo a NetaCat para que ustedes mismos, viendo las clases, les lleguen las notificaciones o a sus mails directamente las invitaciones. Pero sí, vamos a partir de ahora a tratar de que sean todos los sábados. Al menos yo voy a hacer ese esfuerzo junto con Cristian. Igual, siempre mi recomendación es que no nos centremos solamente en el hecho de ese hito semanal, sino que en la semana, si pueden consultar algún documento, ver videos, hay de CCNA hay, bueno, yo creo que la certificación se hace simplemente viendo videos de YouTube. Hay 500, ustedes buscan examen 200, 125 en YouTube, uff, están todas las preguntas, videos explicativos, laboratorios, miles. CCNA al menos es una meta bastante accesible en este momento. ¿Alguna otra cosita por allí? Bueno chicos, voy a pausar este vídeo de hoy. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, espero que sigan estudiando y muchísimas gracias por también seguirnos a nosotros por allí y estar pendientes. Nos vemos chicos. Cualquier cosa nos preguntan por el mail o por las redes sociales. Que tengan un feliz fin de semana.